¿Qué tal, mis estimados camaradas de Casa del Tarot y Círculo de Lovecraft? Pues aquí vienen reportándome y dándoles a conocer, pues más o menos una investigación que estoy haciendo con base en esa plática que me abrió muchas posibilidades intelectuales, vamos a decir así, que tuve con el camarada Sayas durante la sesión que tuvimos de Heidegger, ¿no? A lo que me vino a la mente, pues con base en lo que le había comentado el compañero Sayas, de este marxismo, comunismo, socialismo que colapsó y que por qué no se puede levantar. Después de ahora sí que de tantos años de estarlo abordando, siempre ha habido un problema y lo he escuchado en muchas pláticas de corte institucional, académico e inclusive dentro de líderes en resistencia, líderes sindicales, líderes obreros, ¿no? Donde dicen que hay que regresar a las fuentes, que lo que colapsó en realidad no fue un marxismo, ni fue un comunismo marxista, desde el punto de vista marxista así como tal, que haya salido de la cabeza de Marx, sino que más bien fue el colapso de la interpretación de las ideas de Marx. O sea, en pocas palabras vendría a la mente la interpretación leninista y la interpretación stalinista. De ahí pues todas las demás, ¿no? Puede ser la idea trotskista, puede ser la idea maoísta, gramsciana, mariateguiana, etcétera, ¿no? Entonces, como constantemente están anunciando que realmente Marx no fue leído bien o se desviaron mucho de sus fuentes, es un tema que vengo trabajando desde hace tiempo, pero nada más que ahorita me lo estoy tratando de ordenar. Entonces estaremos hablando de que el trabajo que hizo Marx es una filosofía marxiana o filosofía marxista. Esa cuestión de iano, iana, oísta, es, considero yo, un término cuando la idea es muy original de alguien. Cuando ya decimos marxismo, es decir, donde ya hablamos de ismos, es la interpretación de estas ideas ya a partir de los discípulos, de los seguidores, de los fans, etcétera, ¿no? Entonces estaremos hablando de una filosofía marxiana o marxista, una doctrina leninista o leniniana, y ahora sí, el marxismo-leninismo staliniano, o dogmático, o totalitarista, o autoritario, ¿no? Haciendo esta diferenciación, considero en lo personal que en la obra de Marx, vamos a ubicarnos primero en Marx. En Marx podemos advertir en su obra dos paradigmas que se desarrollan, vamos a decir, sucesivamente. Me estoy yendo a las fuentes, o sea, a los textos escritos por él. Y por Engels, porque también no hay que olvidar eso. Y tal pareciera que hay dos paradigmas, un paradigma antropometafísico y un paradigma económico histórico. El paradigma antropometafísico se puede entender como una continuación y al mismo tiempo ruptura con la filosofía clásica alemana. Lo estoy pensando así más o menos. Marx se agarra de una crítica que le hace al idealismo clásico alemán, desde esa visión antropometafísica, y termina siendo el mismo Marx una interpretación antropomaterialista. Es decir, que le da la vuelta, como siempre lo han dicho, le da la vuelta al idealismo, ¿no? Y en lo que respecta al paradigma económico histórico, este se puede concebir como el cimiento de lo que va a ser la teoría del materialismo histórico, que al final de cuentas este paradigma económico histórico se va a fortalecer sobre la base del paradigma antrometafísico, de tal forma que aquí es donde Marx trata o intenta de darle sistematicidad científica a sus teorías, o en pocas palabras quiere fundar una ciencia, pues, que es lo que ya posteriormente se va a llamar marxismo para sus seguidores.
Entonces hay un problema como de interpretación, yo creo, ¿no? Porque va a haber dos errores metodológicos muy frecuentes en los interpretadores de la obra de Marx, ¿no? El primer error va a consistir en seleccionar únicamente lo que de la obra de Marx se va a considerar fiel al espíritu ya de los marxismos, es decir, de los criterios, van a utilizar como criterios predeterminados que van a conducir a la construcción de un bloque monolítico, tal como lo hizo la teoría leninista, la teoría trotskista, la teoría stalinista y todas las demás teorías, donde van a ignorar la complejidad y la evolución paradigmática del pensamiento del mismo Marx y van a rechazar, por lo tanto, secciones enteras y esenciales de su obra, ¿no? Ese sería el primer error. El segundo error metodológico va a ser todo lo contrario. Ahí vamos a caer en un relativismo teórico, porque no sé si también lo han escuchado, cuando hay teóricos que dicen, o más bien toman citas de Marx sacándolo de su contexto. Por ejemplo, cuando toman esta cita de Marx, cuando él mismo dice, yo no soy marxista, o yo no me considero marxista, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los teóricos van a tratar de presentarlo como un autor que nunca logró desarrollar una teoría completa, una teoría doctrinal, o más bien una doctrina, ¿no? Coherente, lógica, y por lo tanto, pues este Marx está lleno de ambigüedades, ¿no? Entonces son dos errores que se cometen frecuentemente para interpretar al mismo Marx, ¿no? Entonces, si tomamos el primer error, que es el de seleccionar únicamente lo que yo considero fiel a mi idea de marxismo, entonces nos vamos a percatar de que las dificultades naturales en torno a esta interpretación de la obra marxista, de la obra marxiana o marxista, por parte ya de los marxismos, va a residir en su pretensión de conciliar teoría y praxis revolucionaria, ya que esta visión le va a impedir al mismo marxismo ser considerado como una ciencia por derecho propio, ¿no? Y se le va a distinguir más como una doctrina filosófica que tiene en cuenta la actividad concreta del hombre, así como su capacidad para transformar sus condiciones de existencia. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que las ideas marxistas es una filosofía de vida, pues, de vida en la praxis, con todas sus ambigüedades, con todo lo que es el hombre, y no se puede encasillar en una ciencia o en una doctrina donde se puede predecir qué está pensando el mismo hombre, ¿no? Ese fue el problema que estábamos comentando con el compañero Sayas, pues ahí está la colación, la conciencia, ¿no? Por ahí me acuerdo una vez un libro que leí que decía que siempre hay que estar señalando a la conciencia porque es como muy traicionera o se vende muy fácil. Pues nosotros hablamos fácilmente de la conciencia, decimos hay que tener conciencia, hay que ser conscientes, pero nunca nos ponemos a preguntarnos qué tan traidora es esta conciencia, porque se vende, se prostituye, es muy fácil de atrapar, muy fácil de convencer por agentes tanto internos como externos. Entonces yo creo que el problema radica en la conciencia y por eso el marxismo abierto de los últimos tiempos señala mucho estas situaciones con un pesimismo radical, ahí es donde tiene mucho contacto yo creo con las ideas de Nietzsche, ¿no? Entonces vean, si es así, entonces el marxismo es una filosofía, voy a aventurarme a decir esto, como el cristianismo. El cristianismo, imagínense que el cristianismo hubiera querido tener un carácter de ciencia, nunca lo ha tenido. Lo trató de tener con Santo Tomás, cuando Aristóteles y Platón se cristianizaron, se trató como de dogmatizar, o se hizo más bien un dogma. Pero el cristianismo siempre ha desconfiado de la conducta humana, por eso su dogma más que científico y más que dogmático, doctrinal, castigador, más que nada yo creo que castigador, en el sentido, ¿cómo lo puedo explicar?
en el término científico, porque sí es dogmático el cristianismo y su cuerpo policíaco que fue la Inquisición, pues era, te voy a normar la conciencia cueste lo que cueste, y así te cueste la vida. Mejor prefiero quemarte a que tu conciencia te siga traicionando. Por lo menos eran más radicales en ese sentido de desconfianza en la misma conciencia del cristiano. También el estalinismo lo hizo, pues porque por eso existían los gulags y por eso existía pues estos campos de concentración de trabajos forzados y en todo el rubro comunista pues así era, ¿no? Había sanciones. Pero yo siento que hay una diferencia entre el marxismo y el... Hay mucha semejanza entre el marxismo y el cristianismo, pero también hay diferencias. Y yo creo que una de estas es que el cristianismo por lo menos no intentó ser científico y el error de los marxismos es que ubicados en este último paradigma del mismo Marx, que es el del sistema económico histórico, como si se pudieran predecir las cosas, fue el gran error y fue donde más se radicalizó la idea marxista y pues por ende triunfó, que fue la idea de Lenin, pues. Ya, si vemos, por ejemplo, el marxismo yugoslavo o el marxismo checoslovaco, vamos a ver que ellos sí empiezan a decir, ¿saben qué? Pues no va por ahí porque pues el ser humano sigue siendo ser humano, ¿no? Entonces por eso se habla de un marxismo humanista. Ahí es donde nada más retoman al Marx joven y fue cuando se vino el pleito en los años 70 entre los trabajos del Marx joven y los trabajos del Marx viejo. Y después se vino el pleito de, bueno, Marx dijo unas ideas y quien lo echó a perder todo fue el traidor de Federico Engels, que él hizo determinismos dentro del marxismo. Bueno, entonces ahí se van a derivar muchos pleitos por ahí, ¿no? Entonces yo lo quiero dejar hasta acá como para dejarle la idea, principalmente aquí al compañero Sayas. No sé qué piense de esto que le estoy comentando y si lo puede esbozar sería muy padre. Y también ustedes, camaradas, para que lo analicen, quisiera escucharlos, cuál es su punto de vista personal con respecto a pues el colapso del marxismo oficial o marxismo real, y que pues ha traído las consecuencias que estamos viendo hasta ahorita y que ni el mismo Vladimir Putin quiere regresar a ese leninismo. Él ahorita está muy plantado con el stalinismo, acomodado a los criterios de la oligarquía rusa, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo hasta acá. Y un fuerte abrazo, mis camaradas. Ahí estamos platicando y espero que pronto hagamos otro, pues compartamos otras ideas. Apenas estaba leyendo otra vez sobre Heidegger y creo que se quedó pendiente lo del segundo Heidegger. Es un poquito más complicado. Voy a tratar de leerlo y de asesorarme cómo abordarlo. Y estaría estupendo que ahora hablemos de ese Heidegger que después de que nos dice que estamos arrojados al mundo y que tenemos un gran dolor y angustia por saber que vamos hacia la muerte, no hay mejor acto de resistir o de contemplar la muerte que a través de la poesía, ¿no? Entonces ya es un Heidegger muy poético, muy dulzón, muy sentimental, ¿no? Cuídense mucho, un fuerte abrazo.